Me alegro de que tengamos una asistencia concurrida a este evento. Como saben, es el primer seminario organizado por el Seminario de Pensamiento Teórico Bibliotecológico, con la temática que actualmente viene trabajando el seminario, que es sobre las imágenes. Solo quiero dar algunas palabras para que ya después podamos iniciar el evento correspondiente. ¿Por qué las imágenes y en bibliotecología? Las imágenes actualmente ocupan una presencia fundamental en las sociedades contemporáneas, y una disciplina, una ciencia como la bibliotecología, que está atenta a todos los cambios de información, a los movimientos de información que se van dando en el mundo contemporáneo, en el mundo actual, no puede dejar de lado este importante objeto que son las imágenes generadoras de información. De ahí que este seminario en particular, aún con ser de pensamiento teórico, que es la temática básica sobre la que trabaja, se ha abocado al estudio de las imágenes. Y aquí hay que señalar algo, que las imágenes están siendo trabajadas, por ser un seminario de pensamiento teórico, desde el ángulo teórico. Es decir, se trata de fundamentar teóricamente este objeto que son las imágenes dentro del campo bibliotecológico, para que tengan una presencia como objetos de conocimiento y así puedan ser desarrolladas y estudiadas. En otros términos, se busca construir una teoría respecto a las imágenes, porque como sabemos, si bien es cierto, es un objeto propio de esta disciplina, tiene una posición ambigua dentro de este campo, porque se privilegió básicamente la información escrita. Al trabajar teóricamente sobre las imágenes es darle una presencia, repito, como objetos de conocimiento. Ese es el motivo por el que estemos trabajando en el Seminario de Pensamiento Teórico Bibliotecológico con las imágenes. Y de ahí que este primer seminario abierto al público tenga como motivo mostrar las investigaciones que se han venido haciendo, es decir, en cuanto a los miembros de este seminario, qué es lo que se ha estado haciendo en ese terreno, así como traer invitados que nos hablen también de distintas perspectivas respecto a esta temática tan interesante que son las imágenes. Bien, ahora el título, quiero también señalar unas cosas. El giro visual en bibliotecología. Esto un poco correspondiéndose como con la temática que hacia los años 80 permeó mucho del mundo cultural en Occidente, que era el giro lingüístico. El giro lingüístico en los años 80 apelaba al conocimiento de la lingüística, la semiótica, como formas de conocimiento cultural, pero ese giro lingüístico comienza a agotarse prácticamente hacia los 90, y va a venir el surgimiento de lo que se va a conocer como el giro visual, encabezado mucho por una tendencia de estudios de imágenes, como van a ser los estudios visuales, que sería la continuación de los estudios culturales. Entonces el giro visual representa esta concepción nueva de investigación respecto a las imágenes. Por eso, siguiendo esa tónica, este primer seminario lo decidimos titular como el giro visual en bibliotecología. Intersecciones de la información, la imagen y el conocimiento. Por eso es que queremos mostrar que el giro visual, que actualmente permea el mundo cultural, también tiene una presencia en bibliotecología y en los estudios de la información. Bien, dichas estas palabras, simple y sencillamente me resta decir que este seminario, que espero que esta temática les sirva a ustedes, que les dé inquietudes, que permita una reflexión crítica al respecto, y se les agradece su participación y deseamos que las ponencias que se den en este evento sean enriquecedoras en términos de la cultura de la imagen. Bueno, pues comencemos. Tengo el gran gusto de presentar esta mesa, no solo por la oportunidad, como ya había comentado el doctor Alfaro, de escuchar algunas de las reflexiones que hemos realizado en el seminario Pensamiento Teórico Bibliotecológico, sino además por tener la oportunidad tan atinada de ser coordinados y tan pacientemente coordinados por el doctor Guillermo Alfaro. Al meditar sobre el eje temático de esta mesa, imagen y desacralización del libro y la biblioteca, recordé de manera casi inmediata aquella novela histórica de suspenso publicada en 1980 que evoca el ambiente religioso de una abadía italiana en el siglo XIV. La novela narra la investigación que realizaron
Fray Guillermo de Baskerville y su pupilo Azzo de Merck, alrededor de una misteriosa serie de crímenes que se sucedieron en aquella abadía benedictina. Para quienes tuvieron la paciencia de leer el libro o ver la versión cinematográfica de 1986, ya habrán recordado que se trata de la novela El nombre de la rosa, escrita por Humberto Eco. He querido rescatar de la memoria esta novela porque, independientemente de la trama y de la abundante información sobre la vida monástica que el texto nos ofrece, abre las puertas también a un mundo insospechadamente activo, refugio de cultura y de conocimiento. La novela refiere a un tiempo y a un espacio en el que las edificaciones monacales, alejadas y sobrias por fuera, contrastan con un curso de sus actividades cotidianas al interior. Al entrar a esos espacios amplios y místicos, lugares de resguardo del material librario, pudiéramos con un poquito de imaginación, tal vez otro poco de paciencia o de empeño, empezar a oler las tintas combinadas con el pergamino, la madera. Pudiéramos escuchar a los amanuenses acomodándose en sus lugares o trasladando el material de su trabajo al escritorio. También podríamos escuchar la indicación del bibliotecario a cargo pidiendo silencio para comenzar a trabajar. Al final podríamos imaginar, ¿por qué no?, el silencio que requiere la creación. Acompañando al escribano, apreciaríamos mejor el arte de su composición e inspiración, pues la producción de esas obras no solo requería de la habilidad de un conocimiento técnico, algunas de esas obras fueron también realizadas con gran empeño, porque ese empeño representó un acto de consagración divina. Sirvan pues estas imágenes que quise evocar de la memoria como introducción, pero sobre todo como provocación para la reflexión al escuchar a nuestros conferencistas. La primera presentación es Eclipse de Libro, Sacralizado, Avatares del Texto y de la Imagen, que presenta el doctor Guillermo Alfaro. Él es investigador titular de tiempo completo de este Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. Tiene estudios de licenciatura y maestría en filosofía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras, doctorado en estudios latinoamericanos en la misma facultad, una estancia de investigación postdoctoral en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, bajo la dirección del Dr. Roger Chartier. Actualmente cursa el doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información en la Facultad de Filosofía y Letras. Su tesis, Hacia la fundamentación bibliotecológica de la lectura de la imagen, una propuesta cognoscitiva. Ha sido profesor también en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha impartido cursos y seminarios en varias universidades del país y ha dictado conferencias en centros de enseñanza del extranjero. Actualmente imparte, como ya les había comentado, el Seminario de Epistemología de la Bibliotecología en el posgrado de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Doctor. Bien, gracias. Bien, Eclipse del Libro, Sacralizado, Avatares del Texto y la Imagen. Quisiera comenzar trayendo a colación una frase muy peculiar del escritor Alberto Manguel, que nos dice: yo escribo textos, no libros. Esta frase, que puede ser así de perentoria, también enigmática, tiene mucho de sentido si la comenzamos a reflexionar. ¿Por qué? Porque los escritores lo que hacen es textos. Ellos no hacen los libros como tal. Sí, claro, por una especie de equívoco y de costumbre, cuando alguien le dice, es decir, alguien que escribe le dice: ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo un libro. Estoy haciendo un libro. Pero si afinamos esto que dice el propio Manguel, en realidad lo que hace es escribir textos. Y el propio Manguel agrega a estas palabras: pues yo lo que hago es escribir un texto, lo mejor que puedo, lo entrego a un editor y él es el que fabrica el libro. Entonces, ¿esto a qué nos lleva?
pues a una fusión, digamos que en este sentido usual con que se ha manejado la idea de hacer un libro, en la fusión de un texto con un soporte. Y esta situación ha provocado que cuando se hable del libro se les vea como una fusión, tanto un texto como un soporte material. Claro, uno puede decir, pero es que sin un texto no existe el libro. Pero ojo con esto, ya hay libros, y esto es lo que vamos a desarrollar más adelante, en esta breve plática, ya hay libros que no tienen palabras, sino que son solo imágenes. Entonces, para cuando decimos, es que no se puede hacer un libro si no tiene un texto, también hay que andar con cuidado. Por supuesto, es decir, para que un texto se pueda concretizar, requiere un soporte, un libro. Pero ya no es indispensable, en la medida que, repito, ya hay libros que constan solo de imágenes. Esto nos plantea entonces una problemática: ¿cómo es que, si siendo diferentes un texto y un soporte, el soporte libro, se llegó a la sacralización de este objeto? Y al decir sacralización, verlo como un objeto sagrado y trascendente que incluso domina la vida de las personas. Vamos a hacer un poco el recorrido para tratar de explicarnos por qué se dio esa situación, pero además ver que en el momento actual está viviendo ese objeto libro sacralizado, está en un eclipse. Y esto, adelantando un poco, debido obviamente a estos nuevos formatos y soportes electrónicos. Y vamos a ver qué alternativa hay ante esa situación. Bien, en las sociedades previas a la cultura escrita eran sociedades de cultura oral. Estas sociedades, ¿cómo es que transmitían su información? De manera oral, es decir, el soporte de la palabra era la voz. Y esto hacía que estuviera fluyendo más constantemente la información y se reciclara una y otra vez a través del mito y la memoria. Estamos, por supuesto, en tiempos muy remotos. Nos cuesta trabajo comprender ese mundo porque detrás de nosotros pesan ya siglos de cultura escrita. Entonces nos resulta muy complicado comprender cómo en ese mundo se generaba la información, se transmitía y se reconstituía la información si no había el soporte libro, sino simple y sencillamente era la voz. Digamos que el respaldo de esa información para que no se perdiera era la memoria. Pero ojo con esto, es decir, la memoria para que funcione requiere otro mecanismo, el olvido. Uno cuando apela a la memoria cree que la memoria solo es conservación de información y ese es su fundamento. No, también la memoria requiere la válvula del olvido, sacar información. En esas sociedades la información era la que se necesitaba para la cotidianidad, no para archivos. Y la memoria, en términos míticos, conservaba un pasado mítico de la sociedad. Pero ¿qué va a pasar en la medida en que las sociedades se amplían, que los estados también conforme se van configurando requieren información y su preservación? Entonces se va a acelerar el desarrollo de la escritura y también de los soportes que conservan esa escritura. Y aquí va a pasar algo muy curioso, que en la medida que se dan estos soportes y el desarrollo de la escritura, también va a haber una especie de neurosis por conservar lo más que se pueda la información. Esta idea tan importante para el mundo oral, donde hay que olvidar información para poder seguir viviendo, para seguir funcionando como sociedad, curiosamente ya en un mundo de cultura escrita se pierde. Y aquí el afán es conservar a toda costa la mayor cantidad de información. Y esa información, por supuesto, va, con el paso también del tiempo, a encontrar un soporte. Y va a ser el soporte libre, es decir, el soporte idóneo. Va a haber, por supuesto, múltiples soportes que se van a ir desarrollando, que se van a ir generando para preservar esa información. Recuerden incluso los textos que se escribían en piedras. La piedra Rosetta es básicamente incluso vestigio de un mundo en el que ese soporte era común. Pero va a llegar un momento en que el soporte sea más flexible, más útil, más cambiante y más transportable, y va a aparecer el libro, digamos, más cercano como lo conocemos, que recuerden que primero van a ser los rollos y después el códex. En ese momento, imagínense qué pasa en la conciencia ya de una sociedad donde se ha establecido la cultura escrita. Se piensa que entonces el soporte mismo contiene la información que generan tanto los sacerdotes como las instituciones políticas,
los poetas, en fin. Entonces llega un momento en que en la conciencia de la sociedad tiene un sentido casi mágico el libro. Y al grado de que van a aparecer toda una serie de metáforas con el paso del tiempo que privilegian esta idea del libro como una entidad sagrada. Una de las más famosas es aquella que dice que la naturaleza es el libro donde Dios escribe la creación. O aquella otra donde dice la naturaleza es el libro donde la ciencia muestra cómo se desenvuelve esa naturaleza. Y así podemos seguir proliferando las metáforas. El caso es que estas metáforas nos estaban hablando de que ya en las sociedades hay un sentido trascendente del libro, sacralizado. Y además, ¿cómo no decir? Incluso hay libros que son base de religiones. Piensen tan solo en la Biblia, el Corán. Y la Biblia incluso nos muestra a un autor, es decir, que hace textos y que además fabrica el libro. Es decir, la Biblia. Dios ha escrito el texto y ha construido el libro con ese texto. Entonces hay una comunión ahí, es decir, hay una fusión claramente entre el soporte y el texto que lo acompaña. Esto con el paso del tiempo se va a seguir desarrollando y que incluso esta idea de los libros sacralizados, imagínense hasta qué punto llegan al grado de que hay libros que pueden curar con el simple hecho de tocarlos. Hay libros que pueden adivinar el futuro. Hay libros que pueden indagar entre las tinieblas del corazón humano para comprender el destino de las personas. Libros incluso que pueden cambiar, estos libros ocultos, trascendentes, en fin, que cambian el destino de las sociedades. Esto es ya digamos que el culmen de la sacralización del libro. Durante los siglos en que se va a venir desarrollando la cultura escrita, esto va a ser importante porque va a ser digamos que el dictum, un libro sagrado que atesora el universo y que determina el destino de las sociedades. Pero ¿qué va a pasar con el advenimiento de la imprenta? Con la imprenta va a haber una gran proliferación de textos. Y además, ya no va a ser el soporte libro el único en el que se plasman los textos. También carteles, folletos, revistas con el correr de los siglos. La imprenta va a posibilitar el advenimiento o desarrollo de otros soportes. Entonces, el soporte libro ya va a quedar aquí, digamos, en cuestión. Por supuesto, va a seguir teniendo toda una carga en la conciencia de las sociedades y de las personas, una especie de sacralización menor, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué va a pasar en cuanto ahora también al texto? El texto resulta que ahora va a ir acompañado también con imágenes que se pueden reproducir con gran fidelidad a lo largo del tiempo. Recuerden, siempre han existido los libros ilustrados, pero hasta antes de la imprenta, la ilustración se hacía directamente sobre las hojas de los libros a mano. Y cuando se trataba de reproducir ese libro con ilustraciones pasaba algo muy peculiar. El texto podía ser reproducido con un alto grado de fidelidad, pero las imágenes se iban distorsionando cuando iban pasando de una mano a otra. Esto iba haciendo entonces que las imágenes perdieran consistencia. Pero ¿qué pasa ya con la imprenta? Con la imprenta se pueden reproducir también las imágenes. Y al grado de que esas imágenes que en un principio solo acompañaban de manera ornamental o muy superficialmente a un texto, van a ir adquiriendo cada vez más relevancia, al grado de que va a haber un momento en que las imágenes van a comenzar a dialogar con el texto. Ya no van a ser solo meros acompañantes ahí en términos decorativos. Recuerden que hubo un momento, y pensemos en los libros de la época virreinal en México, donde había las planchas de las imágenes en términos xilográficos, y un editor o un impresor lo que podía hacer era de que ponía las mismas imágenes en un texto o en otro distinto. ¿Por qué? Porque las imágenes, su función era meramente decorativa. En algún momento, por supuesto, sí trataban de explicar elementos específicos del texto. Pero repito, había una asimetría entre texto y la imagen. Pero en la medida en que las imágenes tienen autonomía, vemos que aquí ya está pasando algo. Digamos, la imprenta favorece sí por un lado una sacralización menor, pero por el otro lado comienza ya una escisión entre el texto y el soporte. ¿Qué va a seguir pasando? Es decir, en esta circunstancia, va a llegar un momento en que va a aparecer un nuevo soporte, el soporte electrónico. El soporte electrónico tiene incluso la ventaja de poder combinar
Ya no solo imágenes, texto, sino también sonido y movimiento. ¿Esto qué está significando? Que el texto, que era algo así como la fusión inalienable con el soporte y que permitía la sacralización, ahora el texto electrónico, el hipertexto, llamamos también así, va a ir mostrando que el texto ya no requiere necesariamente de un soporte de esa índole, el libro, como tal, así como lo conocemos hasta la fecha. Ahora, ¿por qué sigue despertando, digamos que esta emoción, el libro, en cuanto a seguirlo sacralizando ya de la manera personal, tal vez ya no social? Pues por una simple razón, es decir, los soportes también generan afectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, cuando alguien crece con un soporte específico, entonces transmite también un afecto a ese soporte. Hay una sacralización personal. Y esto, por supuesto, nos lleva a esta cuestión que quienes crecimos con el texto impreso, al ver ahora estos cambios tan rápidos, tan dramáticos, tan vertiginosos en cuanto a esta relación entre el texto y el libro, por supuesto, puede entrarnos una cierta melancolía y ver que el libro con el que crecimos ya no tiene ese carácter sacro, sino que incluso pasa a ser un soporte más entre otros libros, entre otros soportes. Para esto incluso quiero leerles con una cierta brevedad un texto que me parece que es reflejo de esta situación de cómo se está transitando de un soporte al otro. Pero además, aquí lo interesante es ver esta pequeña anécdota que les voy a leer. Nos muestra cómo este sentido de sacralización se va perdiendo, la sacralización del libro, a cambio de ir sacralizando el soporte electrónico. Entonces, vean, es una anécdota que aparece en un libro muy interesante de un escritor norteamericano que se llama Sven Birkerts. Y el título es ya bien ilustrativo de lo que nos va a representar esta anécdota. Elegía a Gutenberg. Es decir, una especie de canto de cisne a un mundo que se está yendo. Y luego el subtítulo, el futuro de la lectura en la era electrónica. Lo leo para ya después hacer mi conclusión al respecto y veamos qué se saca como consecuencia de esto. Permítanme entonces. Hace algunos años llevaba junto con un amigo una tienda de libros raros y antiguos en Ann Arbor, Michigan. Con frecuencia nos solicitaban que tasásemos y comprásemos bibliotecas pertenecientes a viudas, profesores que se jubilaban y estudiantes malhumorados recién graduados. En una ocasión ya recibimos la llamada de un profesor de inglés perteneciente a una de las facultades de las afueras de Detroit. Acudimos, me quedé sorprendido cuando nos abrió la puerta. Solo aparentaba tener 1 o 2 años más que nosotros. Dijo, quiero venderlo todo. Nos guió a través de un piso amplio hasta su estudio. Al entrar, mi compañero me dio un codazo. La habitación estaba pulcramente forrada de pared a pared con estanterías llenas de libros. El profesor poseía una colección asombrosa. Reflejaba no solo las exigencias de su profesión, enseñaba literatura de los siglos XIX y XX, sino también la sensibilidad de un amante de los libros. Los estantes estaban rigurosamente ordenados y los propios libros se hallaban en perfecto estado. Cuando dejó la habitación comenzamos a inspeccionar, contar y tasar los textos. Siempre es un proceso delicado, pues el comprador está a la vez ansioso de no ofender al vendedor y de conseguir los artículos al mejor precio. Adoptamos nuestra estrategia habitual, consistente en realizar una oferta más baja y otra más generosa, a que acudir si rechazaba la primera. Sin embargo, no hubo necesidad de preocuparse. El profesor aceptó sin rechistar nuestra primera oferta. Charlábamos mientras metíamos los libros en cajas. Mi compañero le preguntó si se estaba mudando. No, dijo, pero me voy. Ambos alzamos la vista. Quiero decir que me voy del negocio de la enseñanza. Dejo los libros. A continuación comentó que quería enseñarnos algo. En efecto, tras empaquetar y cargar todos los libros, nos guió por el piso y bajamos por unas escaleras. Llegados al sótano, encendió la luz. Allí, sobre una mesa alargada, como si se tratara de un objeto en exposición del Museo del Espacio, se encontraba una computadora y su pantalla.
No supe a qué clase correspondía, ni lo sabía actualmente 15 años después. Pero el profesor estuvo muy dispuesto a mostrárnoslo todo, incluido su funcionamiento. Mientras él y mi compañero se agrupaban frente al terminal, inspeccioné las estanterías sin mucho entusiasmo. Fue un acto puramente reflejo, pues solo contenía gruesas carpetas y manuales encuadernados a mano. Estoy cambiando mi vida, decía el profesor. Definitivamente todo lo que ocurra, ocurrirá en estos aparatos. Nos indicó que ya tenía varias ofertas de trabajo interesantes. ¿Y los libros?, pregunté. ¿Por qué los vendía todos? Tardó un poco en contestar. Todo lo relacionado con esa profesión me duele un poco, explicó. No quiero volver a ver ninguno de esos libros en toda la vida. La escena se me quedó grabada. Constituye ya una especie de hito en mi vida mental. Aquella tarde tuve la primera noción seria de que no todo marchaba bien en el mundo del impreso y las letras. Siguieron toda suerte de confirmaciones. Nuestro profesor no era un caso aislado, ni mucho menos. A lo largo de un periodo de 2 años conocimos a otros como él. Eran mujeres y hombres que habían vislumbrado el futuro y decidido a cambiar mientras todavía fuera ventajoso hacerlo. A veces vendían los libros por razones económicas, pero también se daba la necesidad de quemar las naves. Era como si afrontar el futuro exigiera la destrucción de los símbolos del pasado. Vean, esta peculiar anécdota creo que la hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, los augurios del futuro. Entonces, el futuro se nos anuncia radiante, lleno de promesas, pero para desdicha nuestras, el futuro siempre se esmera en contradecirnos. No es a veces como las utopías o como los anhelos que hemos vislumbrado se realizan, sino todo lo contrario. Ahora, yo diría que también esta escena, en cierto modo, es un hito en mi vida mental, pero no tal vez por las mismas razones que al autor, sino por otras. Yo no creo que esté muriendo esa cultura escrita, y de ahí que el autor por eso llama elegía a Gutenberg. Creo que más bien está mutando, transfigurándose para sobrevivir. La era electrónica que estamos viviendo es un proceso de cambios, por supuesto, y más que quemar las naves como este apresurado y temeroso profesor de alcanzar o de no poder alcanzar el futuro, creo que el futuro en realidad de lo que nos está hablando son de formas complejas de información. Aquí la cuestión es ver eso. Sí, que el libro ya no es una entidad sacralizada, que los textos cambian, mutan, se mueven, pueden posarse sobre un libro en formato como lo conocemos, pueden posarse en una pantalla, pueden posarse en una revista, pueden posarse en carteles. Los textos fluyen, cambian. Un sociólogo, Zygmunt Bauman, nos habla de las sociedades líquidas contemporáneas. ¿Qué es esto del sentido líquido que este sociólogo polaco nos está enunciando? Es eso, un mundo fluyente, un mundo que cambia, donde el sentido de lo estático, de la materia fija, ya no existe. De ahí que por eso podamos llamar estas transformaciones que la información está sufriendo de mutaciones. Los textos se combinan. Ya posiblemente el libro ya no tenga ese poder sacralizador, pero sigue existiendo y permite que los textos se posen y cambien. Creo que entonces el futuro de los libros es largo, pero viéndolo como un soporte más entre otros soportes, no privilegiando uno sobre el otro, sino simple y sencillamente viendo que tienen características propias. Ahora, para concluir, traigo a colación, y retomando las imágenes, un tipo de imágenes que nos hablan también del futuro, que vienen de un pasado no tan lejano, que han estado ahí presentes, pero que si lo vemos hacia el futuro, tal vez sea el tipo de texto, incluso dentro del papel, ya no en formato electrónico. Repito, y no se trata de sacralizar tampoco el formato electrónico, sino mostrar otro tipo de posibilidades. Estas imágenes son los cómics. Los cómics regularmente en nuestro país tienen una especie de aura de desprestigio. El cómic tiene ya una larga data a lo largo del siglo XX y que incluso tiene como antecedente una Biblia, la Biblia, se me vuelta el nombre, ¿cómo le llaman? Esta Biblia era una especie de cómic con la que los evangelizadores, no, la Biblia Pauperum, la Biblia de los pobres. Esta Biblia era una especie de antecedente del cómic actual, donde las figuras bíblicas tenían incluso sus letreros donde podían mostrar lo que decían, ¿no? Y con eso se evangelizaba. Ahora bien, el cómic, ¿por qué nos puede hablar del futuro?
porque el cómic combina texto e imagen de una forma dinámica, es casi cinematográfica el concepto que maneja el cómic. Y el cómic nunca ha estado sujeto a un tipo de soporte, ha pasado por revistas, folletos, libros, en fin, y vemos cómo estos contenidos de los cómics combinan eso, repito, las imágenes y las palabras. Un poco lo que tal vez veíamos sí en el formato electrónico, pero aquí en el soporte todavía papel. Entonces vemos cómo el texto unido a una imagen cambia, fluye, se mueve, también se posa por doquier y nos muestra una dinámica de información. Por eso es importante recuperar el cómic. El cómic, y no es gratuito, que sea tal vez una de las formas de frecuentación más asiduas de los jóvenes. Y curioso porque cuando se habla de encuestas de lectura en los distintos países, vean incluso cómo sucede esto. Al tipo de soporte que se recurre para hacer ese tipo de encuestas es al libro. Todavía vemos cómo sigue titilando el aura sacralizadora del libro. Pero ¿qué pasa con estos otros soportes? Que es en realidad los que más leen los jóvenes, el soporte del cómic. Si también contabilizáramos este tipo de información o de lectura más exactamente, que es la del cómic, veríamos que en nuestro país se lee muchísimo y que en realidad somos un país de lectores. Y el cómic tiene, fíjense también esto, es decir, para poderlo descifrar requiere de operaciones muy complejas de la mente porque tiene que estarse manejando en dos tipos de registro, el texto y la imagen combinándolos. Entonces por eso no hay que despreciar al cómic, sino verlo como una posibilidad también futura de información y además de recreación. Ahora, si bien es cierto, el eclipse del libro lo estamos viviendo actualmente, también es de señalar que pues finalmente los eclipses son pasajeros y después del eclipse siempre brilla más el sol, y en este caso habrá más información mutando y cambiando que nos hará ver hacia el futuro. Bueno, esto es lo que tenía que decirles respecto a esta ponencia y bueno, muchas gracias. A continuación, nuestra invitada de la Universidad Iberoamericana, Minerva Angiano González, bienvenida. Es licenciada en Historia del Arte y maestra en Estudios del Arte de la Universidad Iberoamericana. Actualmente estudia su doctorado en Antropología Social, realizando una investigación en torno a la imagen y su impacto en la construcción de géneros, por la cual obtuvo su incorporación al sistema de alumnos del CONACYT en programas de competencia internacional. Profesionalmente se ha desempeñado en el ámbito académico, colaborando con diversas instituciones, principalmente la UNAM, la Universidad Iberoamericana y el CONACULTA, en las cuales participa activamente en apoyo a la docencia y a la investigación. Asimismo, ha colaborado con diversas instituciones museísticas a nivel nacional e internacional, entre las que destacan el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Antiguo Palacio de Medicina, el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de San Carlos, el MUCA, el Museo Franz Mayer, etc. En su quehacer museístico cuenta con más de un centenar de exposiciones en las cuales se ha involucrado mayormente desde el ámbito de la curaduría, registro y conservación de obra. Cuenta con diversas publicaciones en revistas arbitradas. Su más reciente publicación, titulada El patrimonio fuera del Estado o estrategias contra la homologación, representan una de las dos participaciones de México ante la OEA en torno a las discusiones internacionales del patrimonio cultural. Dejo a ustedes, pues, a la ponente con los modos de leer y ver a propósito de la imagen y su escritura. Bueno, muchas gracias al doctor Héctor Guillermo Alfaro por la invitación y a Catalina Pérez también por esta invitación. Yo soy de una disciplina, como vieron, pues, que es completamente diferente a la de ustedes, pero me parecía un reto interesante poderme presentar con algo y bueno, evidentemente con imágenes, ¿no? Porque estamos refiriéndonos al mundo de las imágenes. Preparé un documento, voy a tratar de no solo leerlo, sino también ir interactuando un poco en las imágenes para poder hacer esto pues más ameno.
Parto de que en la década de los años 60, un reconocido crítico londinense que se llama John Berger presentó en la BBC de Londres una serie que tituló Modos de ver. La serie, que constaba de 4 episodios, trataba sobre cómo se habían construido la mirada en Occidente en torno a diversos tópicos de la vida cotidiana. El impacto del programa fue mucho más amplio de lo que el autor y la propia BBC pues esperaban. Fue entonces que se planteó la idea de hacer el libro, ¿no? Y vuelvo a lo que estabas comentando, ¿no? De hacer un libro. Convertir una imagen documental en otra imagen, documento. Este nuevo despliegue de imagen, en principio, tenía que evidenciar la constante tensión de la intersección entre la información, la imagen y el conocimiento, tensión que se puede reconocer a lo largo de la historia, y al tiempo tenía que poner de relieve el cómo la imagen se ha disputado desde siempre un lugar en el contingente campo del conocimiento o de la invención de ese conocimiento, como precisaría Nietzsche, ¿no? ¿Qué lugar se le ha asignado y significado a las imágenes? ¿Por qué sigue siendo un tema complejo para diversas disciplinas el compendiar las imágenes como parte de sus documentos y no como meras ilustraciones? Estas son algunas de las interrogantes que problematizo en este momento, y para ello haré cita de algunos autores y polémicas vinculadas con el leer y ver, que dicho sea de paso, y según yo, son acciones idénticas, pero que a través del cristal de la academia parecieran separarse tangencialmente. Así que esto es más una invitación a repensar en cómo dividimos, categorizamos y configuramos el mundo, pues a partir de algunos supuestos. Para ello, Jacob Burckhardt y Johann Huizenga, que son teóricos del arte, calificaban las imágenes como testimonios, cito, a través de los cuales podemos leer las estructuras de pensamiento y representación de una determinada época. Esta noción, sin duda, permea un amplio espectro de los estudios de las imágenes, una suerte de romantización de la imagen solo por ser imagen, algo así como arte por el arte. Pero debemos tener cuidado y no sentirnos seducidos por estas metáforas. La imagen es en principio una potencia que se traduce en afectos. Aunado a ello, la imagen es inmanente, se derrama, se desdobla, se encripta, se cataloga, se prohíbe, se recupera, etc. La imagen es una visión que ha sido recreada y reproducida. Es una apariencia, un conjunto de apariencias, que ha sido separada del lugar y el instante en que apareció por primera vez. Y esto se complica más cuando nos referimos a la imagen en el libro, y se piensa el libro como contenedor de imágenes y no como una imagen en sí. Es por ello que Berger nos puede dar pautas o salidas a este laberinto epistemológico, ya que él, intuyendo probablemente los derrames de la imagen, propuso en su libro, que les decía de modos de ver, una suerte de intersección entre objeto, imagen y conocimiento. Es decir, el libro como objeto, el libro como imagen, el libro como conocimiento, por medio del cual podemos penetrar en el mundo de las imágenes desde lugares que no hemos visto. Porque, como él lo decía, solamente vemos aquello que miramos, y mirar es un acto voluntario. Nunca miramos solo una cosa, siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos. Por lo tanto, y haciendo eco a lo anterior, tendríamos que partir de la noción de que la imagen es un simulacro y una ilusio al momento en que las vemos, pensando el libro como imagen, ¿no? Bueno, trataré de aclarar el panorama, y para ello he tomado como eje de análisis algunos textos de medicina, en los cuales ha prevalecido una discusión en torno a la imagen y su posibilidad o potencialidad de representación. 2 son los textos que les presentaré, el primero datado en 1593 y el segundo en 1906. En ambos se discute la noción de la imagen como evidencia, no como ilustración, y es por ello que nos sirven en el marco de este seminario. Perdón. Sí. Bueno, la imagen documental y documento y sus intrincadas historias deslizan ante los estudiosos de las mismas su sentido polisémico. Se tiene registro del sentido didáctico y teológico para el cual fueron utilizadas las imágenes hasta finales del siglo XVIII.
al tiempo que se sabe que en las iglesias y en los monasterios de la Edad Media y en las cortes principescas, hasta finales del siglo XVIII, la recepción colectiva de las imágenes no se daba de manera simultánea, sino mediada por etapas y jerarquías. Es a partir de dichos registros que se ha sentado como supuesto de verdad que el sentido o fin de las imágenes era en su mayoría el de enseñar, mostrar y aleccionar con base en condicionamientos religiosos. Sin embargo, cuando echamos ojo a los libros cuyo sentido no era necesariamente religioso, es decir, libros de ciencia, entre comillas, es que nos enfrentamos a otras problemáticas. Si bien es cierto que las imágenes se consumían y consumen hasta la fecha a nivel jerárquico, también aparecían y aparecen con diferentes intereses, ojos y modos de ver. Para explicar lo anterior, me sirvo de la portada del libro De Humani Corporis Fabrica, de Andrea Vesalio. Dicha portada, que es la que está del lado derecho, cumple con diversos propósitos. El primero, la presentación, mismo que se puede reconocer en la cartela de la parte superior central, y el segundo, que es el de mostrar y evidenciar los contenidos que ahí se estudiaban. Es así que se presenta una imagen en la cual podemos reconocer un auditorio repleto de médicos y curiosos, quienes observan atentos la autopsia que se practica al cuerpo de una mujer. La imagen y su presentación significaron en su momento un problema teológico, ya que el cuerpo se concebía como improfanable por la mano del hombre. Cuando se hacía, se consideraba un acto desviado, hereje. Vesalio se vio enfrentado a las mismas problemáticas a las que me refiero, más aún porque el libro era probablemente el primer libro ilustrado que se realizaba. Si bien es cierto que los libros de medicina existieron, y muchos de ellos con ilustraciones, también es cierto que la mayoría de estas estampas fueron agregadas en ediciones posteriores. De ahí que el atrevimiento de Vesalio se veía con mucho recelo entre sus contemporáneos. La estrategia que proponía era presentar la evidencia de lo que aparecía en las autopsias y cirugías. Es decir, un pintor se daría la tarea de retratarlo de la manera más real posible. Las ilustraciones debían ser un sucedáneo del cadáver hendido, desollado, trozado, compareciendo sobre los grabados como yacía bajo el escapelo. Para ello, mandó comisionar las imágenes al taller de Tiziano. Asimismo, y probablemente sin intención de ello, Vesalio propuso y presentó otros modos de ver, ya que hizo del lector un espectador, y desplegó el sentido iconográfico de la imagen como un componente tan significativo en el plano del conocimiento como el texto. Ahora bien, queda aún sin resolver cómo justificar el cuerpo desollado, el cuerpo mutilado y los órganos expuestos en estampas de esa época. Sin duda encontramos la respuesta en la imagen misma. En la lámina Septima Musculorum Tabula, que es la que ven en la presentación del lado derecho inferior, se presenta el cadáver desollado y sin órganos de un personaje sin género, sin rostro. El cuerpo está situado en primer plano y dispuesto en un paisaje árido, un desierto probablemente. Este pende de una soga que lleva en el cuello. Dicha soga exime automáticamente al espectador de ser observador morboso o hereje. Ese era el cuerpo corrupto o destinado a eso, a la objetivación y a la pauperización. Vale recordar que varios artistas ya habían trabajado con los cadáveres directamente, como es el caso de Leonardo da Vinci, quien en su quehacer artístico y de investigación científica disectó más de 30 cadáveres entre 1487 y 1515 y produjo miles de esquicios y cientos de notas cuya influencia dentro de su producción artística fue virtualmente nula. Su trabajo no se dio a conocer sino hasta el siglo XIX y precisamente en una edición ilustrada, únicamente, ¿no? Leonardo en sus notas expuso: ese plan que he hecho del cuerpo humano te será expuesto como si tuvieras delante de ti al hombre verdadero. Leonardo subrayó la especificidad del conocimiento visual diciendo: ¿con qué palabras, abro la cita, con qué palabras, oh escritor, podrás igualar la perfección de todo el orden cuyo dibujo se encuentra aquí? Así, de cierta forma, vaticinó el sentido de la imagen como evidencia, o como lo dijera Kurt Tucholsky, que por cierto dibujaba cómics,
dijo: una imagen dice más que 1000 palabras. El sentido del espectador lector se continúa en los libros de medicina, y este salió del ámbito de las bibliotecas de los hombres y de la ciencia para ingresar en el mundo de la vida cotidiana y lo familiar. Tal y como lo podemos constatar en un interesante libro titulado La mujer médico del hogar, obra de higiene y de medicina general especialmente consagrada a las enfermeras de la mujer y de los niños, y al tratamiento de los partos y al cuidado de la infancia. Poco podemos rastrear de la autora, pero su libro sin duda nos da mucho para el estudio de las imágenes y del libro como imagen. El libro, tal como lo indica el título, estaba dedicado a las mujeres que atendían labores de parto en casa. El médico, en aquellos años, solo era solicitado en casos de cesárea o de complicaciones mayores, por lo que las mujeres atendían la mayoría de los partos. La instrucción médica previa atención a sus pacientes no estaba dada en las aulas, se les daba por medio de imágenes y de experiencias narradas, al igual que a los que se les enseñaba medicina. No se les enseñaba sobre los cadáveres en México, sino sobre ceras que pueden ver todavía en el Palacio de Medicina, ¿no? Así ellos aprendían cómo iban a curar. Es por ello que nuevamente la imagen aparece como evidencia. Un testimonio que permite conocer el mundo de lo desconocido del conocimiento, tal como sostuvo Berger. Las imágenes se hicieron para evocar la apariencia de algo ausente, y en este caso, de la irrepresentable enfermedad. El libro de Fischer, al igual que el de Vesalio y el de Berger, proponen la intersección entre la información, el conocimiento y la imagen. El libro cuenta con 450 grabados y 13 láminas, por lo que el papel protagónico de la imagen es incuestionable. Las láminas eran acompañadas de una explicación escrita, tal como lo podemos observar en esta que es la lámina 2, perfecciones y deformidades del cuerpo femenino. En la imagen podemos observar la disposición del cuerpo de la mujer como si fueran esculturas. Sin embargo, no se presentan con la intención dignificante de la musa, sino como objeto de estudio. Es a partir de dichas figuras que se puede reconocer en principio las perfecciones, que son las de la Venus de Medici, y las deformidades que están demarcadas por la demacración caquética y la obesidad patológica. Asimismo, ofrece el remedio a la enfermedad, el cinturón de Juno, mismo que solo molesta por algunos días, según dice el texto, pero permite alcanzar la perfección. Es así que podemos comprobar el cómo la imagen deviene en condición de verdad, y me refiero a la imagen de la Venus, misma que se construyó como figura ideal, pero que en el momento que se trata de reproducir en el hombre, o en este caso en la mujer, resulta completamente arbitrario y fantasioso, como se puede observar en la lámina que ilustra el busto y la caja torácica de la Venus en contraste, de la Venus del Milo en contraste con la de una cortesana francesa. En este mismo libro, es donde aparece la fotografía como eje narrativo fundamental y además incuestionable, por no pasar por el proceso del humano creativo. Es decir, la fotografía ya no necesitaba del hombre o de su calca o de su reproducción, sino significaba una verdad en sí, ¿no? Podríamos revisitar a Walter Benjamin para ver todo lo que significó esto de la imagen. Esta lámina, que es en la que me quiero detener particularmente, se llama Caras de mujer enferma. En ella se presentan los rostros de 4 mujeres, cada uno enmarcado por un ornamento oval y debajo unas letras que indican nerviosa, anémica, enfermiza, escrupulosa. Son los rostros de mujeres que padecen diferentes males, y me permito leer lo que se escribe sobre ellas, porque me parece pues muy rico, ¿no? Muchas de nuestras lectoras sentirán pena al examinar los rostros enfermizos representados en esta lámina, 2 de los cuales no dejan de ofrecer atractivo por su belleza. Son tantas las hermosas enfermas. En los leves cambios de fisionomía se refleja como en un espejo el estado de salud general. La de la mujer nerviosa es de una movilidad extraordinaria. La primera de las figuras representa un tipo de esa clase, de ojos expresivos e inquietos. La segunda corresponde al de la mujer anémica, cuyo semblante contrasta notablemente con el de la nerviosa. La postración de todo su ser se revela en lo lánguido de la mirada,
Ninguna de estas dos mujeres goza de salud, a pesar de su bella apariencia y de la redondez de sus mejillas. La tercera figura representa a una anémica de débil sistema nervioso, acaso tuberculosa. La cuarta es la del rostro. Es el rostro menos bello, los ojos y la nariz parecen inflamados y los labios abultados denotan poca salud. Es esta una mujer linfática. Invitamos a las madres a que hagan en ese sentido un examen atento a la fisionomía de sus hijas, para que puedan leer en sus rasgos el estado de su salud. El conocimiento entonces y la imagen se pueden leer disociados, pero no se pueden leer disociados, no se puede escapar uno del otro. Es una relación dialéctica en constante devenir. Y si la imagen es captada por un actante, es decir, un actor no humano, en este caso la cámara fotográfica, entonces esa imagen es conocimiento, es evidencia y es documento. Un último ejemplo que viene y que les traigo a colación, no es precisamente de medicina, pero sí está vinculado con el carácter higienista de los ejemplos ya citados. Se trata del registro de mujeres públicas de la Ciudad de México, mismo que se llevó a cabo desde mediados del siglo XIX. Dicho registro se hizo a solicitud del propio Maximiliano, quien sugirió que una forma de contener las múltiples enfermedades sería registrando con fotografía y datos a las mujeres que se debía de vigilar. Las entonces mujeres públicas se tuvieron que presentar ante la Junta de Sanidad para ser registradas y para ellos se les solicitó que llevaran una fotografía en la cual se pudieran incluir en este registro. De los registros que hoy se conservan, como el libro de las mujeres públicas, lo que llama particularmente la atención es cómo ellas decidieron representarse. Se pueden reconocer cómo se explicitan y evidencia la representación como simulacros e ilusio, como había dicho, ya que cada mujer pública se presentaba de modo diferente. Las hay quienes optaban por presentarse con atributos artísticos, es decir, con una guitarra, un arpa o a modo de danza, o las había quienes se presentaban como mujeres de aristocracia, como es el caso que les traigo. Las formas fueron múltiples y variadas. Esto cambió ya entrado el siglo XX, cuando se les retrataba de modo frontal y sin permitir presentar algún atributo. Por lo tanto, la construcción del documento y de la imagen es como el movimiento pendular. En ocasiones lo sentimos más próximo, más documento, y en ocasiones lo sentimos más lejano, una suerte de ilustración que se ubica en otro momento. Es aquí donde se da la intersección que tanto preocupa a ustedes, los especialistas en los libros, que en ocasiones estuvieron más próximos a los libros o se sienten más próximos a los libros y en ocasiones se sienten más lejanos. Pero no debemos de olvidar que estos libros, aunque en algún momento estuvieron destinados a espacios públicos, espacios privados en algún momento devinieron en espacios públicos. Y esto sucede lo mismo con la imagen. La imagen tiene posibilidades de deslizarse y de desplazarse. El libro es una imagen. Y bueno, muchas gracias. Interesante participación de Minerva con respecto a esta construcción de ideas que conviven paralelamente a través de la imagen como información y conocimiento. A continuación escucharemos a Jonathan Hernández Pérez. Él es licenciado en bibliotecología y maestro también en bibliotecología y estudios de la información por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha presentado diversas ponencias en encuentros nacionales e internacionales. Es profesor en la modalidad a distancia de las materias de automatización de unidades de información y conversión y migración de la información, ambas materias impartidas en la licenciatura de Biblioteconomía de la EMBA. Finalmente, ha colaborado en el posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información y actualmente es técnico académico en la Coordinación de Humanidades. Esta será la última presentación de la mesa. Se titula Las peripecias de la imagen, su inserción en la bibliotecología. Te escuchamos, Jonathan. Gracias.
Buenos días. Bien, como ya lo mencionaron, el título de mi presentación es Las peripecias de la imagen y un poco su inserción en la bibliotecología, enfocándome un poco en un aspecto que son las portadas modernas, cabe aclarar, de los libros. Bueno, indudablemente, como ya se había mencionado, el lenguaje escrito, el verbal y las imágenes han tenido una preponderancia histórica en las sociedades humanas, pues el uso de estas para representar saberes nos ha acompañado desde tiempos remotos y está presente en prácticamente cualquier cultura del planeta. De tal forma que si queremos comprender el desarrollo y el papel que actualmente representa la imagen, resulta imperante realizar un recorrido histórico-social en diferentes sociedades que han hecho uso de ella. Por mencionar un ejemplo, la revolución científica del siglo XVII es un caso de cómo el conocimiento científico y matemático pudo desarrollarse en buena medida gracias a los saberes acumulados en el arte y la pintura. Por referirnos a algunos ejemplos, están los trabajos de Galileo, de Newton, los diagramas de Pascal, etcétera, que han sido ampliamente documentados y su influencia de las pinturas que han tenido ellos. En este punto conviene detenernos para recordar la etimología de la propia palabra imagen. Como lo muestro en la pantalla, bueno, eso es ya que en un buen número de idiomas occidentales como el francés, el italiano, el inglés, el portugués y el español, se va a observar la procedencia del latín imago y esta de imitari, en última instancia im, que significa copia, representación, retrato. Mientras que, por mencionar, en alemán, por ejemplo, para referirnos a esta, vamos a utilizar el vocablo Bild, cuyo significado remite más bien a construcción o formación. Esto es importante mencionarlo, ya que puede ser que la visión que todavía impera en muchos campos disciplinares es la de la imagen como copia, como resultado de un proceso imitativo o de reproducción que tiene que ser lo más exacto posible. Que esto está influido por el propio origen de la palabra imagen, ya que siglos después, es decir, en la actualidad, parecería que todavía nos cuesta mucho trabajo estudiarla, investigarla como algo más, como el resultado de una construcción en la que intervienen procesos de percepción, de cognición, de registro y de interpretación, como quizá sí connota mejor la palabra alemana Bild. De esta manera, la imagen ha tenido una larga odisea para posicionarse como un objeto de conocimiento en algunas disciplinas, que no en todas, o no al menos en las que debería. El recorrido que han tenido las imágenes a través del tiempo va a guardar una estrecha relación con el desarrollo del libro impreso durante sus primeros años de vida, pues durante mucho tiempo la producción de ambos objetos era reducida y solo accesible a determinada población. Sin embargo, la masificación del primero, del libro, logró superar a la imagen en cuanto a producción, en cuanto a autoridad social, lo cual es importante mencionarlo, y objeto de conocimiento, dejando a la imagen como un mero objeto de placer y de contemplación. Además, de manera general, como ya lo mencionaron los ponentes precedentes, la sociedad ha establecido particularmente al libro impreso como el medio de autoridad por encima de cualquier otro soporte o medio. Incluso la modalidad del libro en formato digital no ha sido bien recibida por parte de diversos sectores, especialmente aquellos sectores académicos en los cuales tienen una fuerte tradición hacia el libro impreso, ¿no? Vaticinando su final, etc. Bien, la imagen, además de ser una forma de expresión de las emociones, también viene a ser una manifestación de la actividad intelectual. En cierta forma, la imagen puede ser explícita en temas en el que el texto, en el que la letra, pueden pasar por alto fácilmente. La imagen puede ser un valioso testimonio de los diferentes aspectos de las prácticas sociales, ya que a menudo no documentados por ningún otro soporte. Pueden incluso constituir un testimonio de aquello que muchas veces no dicen las palabras, lo cual dio origen, recuerdo lo que tú mencionaste, de la famosa cita, de una imagen vale más que 1000 palabras, la cual también ha sido cuestionada por algunos autores, sobre todo por los ensayistas visuales, ya que en cierta medida para decodificarlas, argumentan, es necesario verbalizar sobre ellas. En este sentido, con el surgimiento de medios como la televisión, el cine y por su parte, de alguna manera, la fotografía, comenzó a consolidarse la imagen en los diferentes aspectos de la vida, pues estos medios no solo han constituido un reflejo de la sociedad que les dio vida, sino que han fungido como agentes activos en la creación de valores y estereotipos ahora aceptados socialmente, o estereotipos no aceptados también. Asimismo, estos han servido de plataforma para el incremento de las imágenes que tenemos hoy en día. A lo anterior, a todo esto del cine, la fotografía, etc.,
habrá que sumarle el incesante avance tecnológico que se ha desarrollado durante las últimas décadas, particularmente en materia de información, pues los mecanismos de transferencia, de multiplicación y producción lograron que la información llegara a lugares con mayor rapidez. Bien, voy a adelantarme un poco. En cuanto a tipología de imágenes, González de Ávila establece una tipología para las imágenes en términos prácticos, dividiéndolas en 3 tipos. Las imágenes perceptivas o naturales, que es el resultado de la percepción que transporta la conciencia a un estado de cosas del mundo. Las mentales, que son productos de la actividad cognitiva. Y principalmente de las imágenes técnicas o artificiales, que es el producto, que el cual aquí nos vamos a enfocar, es el producto de la fijación sobre un soporte cualquiera, papel, lienzo, pantalla, etc. Las cuales además se convierten en fuente de alimentación social, tanto para las primeras, para la captación de imágenes perceptivas, como la formación de imágenes mentales. Es importante mencionar que las imágenes mentales aquí son, se les deja principalmente a las neurociencias, que son las imágenes las imágenes mentales, las imágenes que tenemos durante nuestras ensoñaciones. Aunque esto puede ser una manera sencilla de tipificar las imágenes, esta categorización es, como lo maneja el autor, un tanto insatisfactoria. ¿Por qué? Porque la imagen técnica no es menos perceptiva que la así denominada, ya que vemos por igual una fotografía que un objeto del mundo natural. Además, cualquier imagen perceptiva, que la que vemos del mundo real o técnica, lo es también una imagen mental, dado que lo procesamos en las redes neuronales y no solamente en nuestros órganos de los sentidos. De esta manera, en la actualidad, gracias a la imagen técnica en cierta medida, disponemos de un enorme depósito de imágenes ya producidas, difundidas y recibidas. Este denso material, sujeto a un constante proceso de reelaboración, de repetición y de variaciones, está compuesto por imágenes temáticamente vinculadas entre sí. A lo cual habrá que agregarle una característica muy importante, que es su alteridad, lo cual está favorecida por la digitalización de la imagen, aceptada en principio por canales tradicionales como la televisión y después propagada por los nuevos medios como Internet. Hablando de Internet, es importante decir que la actual tecnología, especialmente Internet, hacen algo más que dar a ver imágenes. Incluso se ha mencionado que cambian quizá la naturaleza misma de la visión, la naturaleza de producir, de hacer y de compartir las imágenes. En este orden de ideas, algunos ensayistas visuales argumentan que lo real tiende a desaparecer bajo el exceso de sustitutos visuales, el cual queda colapsado por un abuso de imágenes y un abuso icónico que no solo despoja al ojo de contemplar los estados del mundo, de contemplar las imágenes perceptivas, sino que los reemplaza por algunos simulacros hiperreales, ¿no? Así, un ejemplo que menciona el autor es: el libro de viajes o documental va a suplantar el destierro. Por otra parte, también de esta manera la videoconferencia intenta suplantar la interacción, la pornografía, al sexo, las galerías virtuales, la imposibilidad de visitarlas en otras latitudes. Así también el diseño por computadora va a permitir innumerables representaciones de objetos complejos, edificios, aviones, carros, etcétera, que no pueden llegar a concretarse. Sin embargo, se establece de alguna manera su modelación. De esta manera, hablando ya en términos también un poco de las imágenes en Internet, me gustaría referirme aquí a los memes. Los memes, que son estas imágenes virales en Internet, que vemos alguna imagen con algún texto y que parecen imágenes vagabundas, imágenes que prácticamente son hechas para causarnos gracia, para risa, o que se toman de un suceso para hacer mofa de él. El término meme se usa para describir una idea, un concepto, una situación, una expresión o un pensamiento manifestado en algún medio virtual, cómic, videos, textos, etc. Y todo tipo de construcción multimedia y colectiva que se va a popularizar a través de Internet, particularmente de las redes sociales. Bueno, se dio el auge con las redes sociales, no quiere decir que antes no existieran. De esta manera, creencias religiosas, movimientos de arte, moda, política, folclore, canciones, son representados a través de estos memes. Y su importancia radica en que a menudo, a partir de esta situación o de esta imagen, comienza a viralizarse a través de los usuarios en cuestión de minutos. Entonces, aprovechándose de una situación, esta imagen se altera, se codifica y se empiezan a comenzar a ponerle texto
que a veces sucede otra cosa o se ven como otro tipo. Aquí, por ejemplo, vemos el Cristo de Borja, que fue, estos son algunos memes que salieron en su momento, pero que se aprovecharon durante todo un año, y así sucede en internet. Otra manera, sobre todo hablando en términos de bibliotecología, ha sido la digitalización de la imagen, puesto que en los últimos años la digitalización de piezas documentales que están custodiadas en bibliotecas y archivos de todo el mundo ha maravillado a los usuarios y a las propias bibliotecas por sus infinitas posibilidades, tanto a especialistas como a un público más amplio. En este entorno, posibilitado por la tecnología digital, va a permitir descubrir un conjunto de objetos que constituyen una riqueza cultural poco conocida. La digitalización, la manera en la que la imagen de una biblioteca está expuesta a través de internet a los usuarios va a permitir también una alteridad, entonces formando nuevos tipos de imagen. De tal forma que mapas, diagramas, ilustraciones, carteles, ya sea que hayan nacido digitalmente o se hayan convertido a han invadido bibliotecas digitales. Y bueno, finalmente, en cuanto a las portadas, el libro, en su forma estética, ha tenido distintos cambios a lo largo del tiempo. La portada va a ser uno de los aspectos que más lo evidencia. Los elementos que la conforman en la actualidad se fueron sumando con el tiempo, mientras que otros fueron desapareciendo o se trasladaron a otras partes del libro. Actualmente, las portadas de los libros suelen cambiar con cada edición. Resulta interesante entonces comparar las primeras ediciones de los libros, ahora consagrados, con las portadas que hoy nos ofrecen las distintas editoriales que los producen. Libros como 1984 o Rebelión en la Granja, Siddhartha o El Lobo Estepario, por mencionar algunas, han tenido una variedad de representaciones visuales en las portadas. Estos son libros del Lobo Estepario de algunas editoriales. También, por ejemplo, Lolita, de Vladimir Nabokov, han tenido estas representaciones han sido a lo largo de muchos, no se ve ahí el año, pero son de diferentes países. Bien, o de igual forma, podemos identificar a través de las portadas las distintas representaciones de una profesión. Por mencionar, si bien, por ejemplo, en este caso, el bibliotecario, ¿cómo se representaría el bibliotecario en su materia prima por tradición? Es decir, en los libros, independientemente de lo que se trate la obra, etcétera, como el ilustrador, como el editor, si es en conjunto con el autor, van a representar a por ejemplo, aquí tenemos 3 portadas de distintas representaciones del bibliotecario. La primera, el bibliotecario ninfómana, que es una novela erótica de una bibliotecaria que está obsesionada por el sexo en las bibliotecas. El segundo va a ser el bibliotecario, un libro infantil que se ve al bibliotecario como un héroe, como alguien que incita a la aventura, etc. Y el tercero es un libro un poco más serio, ¿no? The Adventures of an Accidental Prison Librarian, que no se ve ahí, pero la forma está hecha de puros sellos de biblioteca, sellos de devolución y todo de biblioteca. De esta manera, algunas portadas se vienen a insertar en el imaginario colectivo, pues al momento de mencionar el título de la obra, se nos viene a la mente la imagen exterior, la ilustración, los colores, la fotografía, la tipografía o la famosa pintura que se utilizó para ilustrarlo. Las imágenes y el texto nos permean desde los primeros años de vida. Sin embargo, es la imagen nuestro primer acercamiento con los sentidos, con lo cual en el mejor de los casos nos va a acompañar durante toda la vida. En ese sentido, Saavedra Luna nos indica que desde la infancia hay una lectura y una interpretación de las imágenes que vemos. Primero, desde la infancia, de donde se infiere un medio social y cultural determinado, y más tarde por medio de la educación formal, en la que, si bien intervienen decisiones individuales, también hay tendencias oficiales determinadas por el Estado y por el poder económico. De ahí que una misma imagen pueda motivar diferentes lecturas y valoraciones, más allá del contexto original en el que fue creada. Así, siguiendo un poco con las portadas, durante nuestro trayecto escolar, la imagen y el texto se funden en el libro y las portadas suelen tener un lugar especial. Sucede, por ejemplo, con los libros de texto, los escolares o los infantiles. Muchas veces la imagen de la portada queda en nuestro inconsciente, aun cuando el contenido del libro lo hayamos perdido por completo. Un claro ejemplo de esto puede ser el libro de álgebra de Baldor, el cual ha pasado de generación en generación, recordado por su portada en la que aparece el matemático persa Al-Khwarizmi, realizada por el ilustrador D. Terminel,
con la que a menudo se suele pensar que el autor del libro es árabe y no cubano. Haciendo alusión a la autoridad del texto impreso, que se ha discutido, frente a la imagen que se mencionó previamente, ¿qué nos puede decir la imagen en las portadas de los libros? Probablemente puede ser en donde se imbrican la lectura de imagen para después hacer la lectura del texto. Muchas veces se correlacionan, otras se distorsionan, pues a menudo como lectores elegimos un libro sin tener ninguna idea de su contenido, únicamente guiándonos por su portada, ya que al seleccionarlo, esta nos llama, nos transmite elementos que podríamos considerar importantes para su posterior lectura o nos fabrica una idea de lo que el texto puede abarcar o en otros casos simplemente nos parece un objeto de culto, un fetiche. Para finalizar, de esta manera, en la actualidad resulta necesario también echar un vistazo y leer a las portadas, es decir, verlas como más allá de su función como simples atributos gráficos que nos invitan a adquirir el libro, para de esta manera poder hablar de dos lecturas en una sola obra, la textual y la de imagen, ya que es necesario considerar la lectura de imágenes como una forma más de producir y revelar nueva información, y no solo considerarla una forma de representación o un objeto subordinado al texto, ya que es necesario hacer de la lectura de la imagen una provocación a la reflexión crítica y no solamente una invitación a la contemplación. De igual forma, en la disciplina bibliotecológica, tendríamos que pensar que abordar la imagen tanto en sus factores formales como los de contenido y de contexto, realizando un análisis detallado de la evidencia interna y una comparación entre imágenes, estableciendo un conocimiento previo que nos permita comprender sus usos y sus limitaciones, sobre todo sabiendo la importancia creciente de las imágenes como vehículos conceptuales. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un tiempo para preguntas. No sé si quisieran levantar la mano y alguien pudiera intervenir. Preguntas, comentarios, antes de poder cerrar completamente esta mesa. Doctor Daniel de Lira, no sé si está el micrófono. Gracias, buenos días. En esta última intervención de Jonathan, que me parece un trabajo muy interesante, muy... Perdón, doctor, ¿se podrá acercar un poquito más al micrófono? No sé, si pudieran revisar. Sí. Bueno, en esta última intervención de Jonathan, lo que cito es un trabajo interesante. Me llama la atención el uso que hace del concepto portada. ¿Por qué es portada y no cubierta? ¿Por qué cubierta y no portada? El concepto de portada, como quizá está en la exposición, bueno, hay una gran diferencia entre los diseñadores gráficos y la perspectiva bibliotecológica, bibliográfica, ¿no? Me llama la observación, no, es simplemente una pregunta de oficio. Sí. Gracias. Sí, evidentemente en el texto más largo se hace la acotación de por qué se utiliza portadas, porque sí, es un estudio sobre algunos diccionarios de bibliotecología que manejan portada, cubierta, cubertista, incluso Martínez de Sousa establece muy bien lo que es portada, cubierta, pero simplemente lo hizo como para términos prácticos. Entonces, cubierta, tapa, hay un sinfín de también títulos que para mencionar la parte exterior del libro. Fue como para... Creo que... Otra vez. A ver, otra vez. El doctor no queda conforme con la... Quizá es una reiteración muy bibliográfica mi observación. Creo que en bibliotecología se parten de algunos conceptos que suelen ser muy útiles y la misma historia de la cubierta y de la portada ha sido, creo que, una de las grandes diferencias entre estas dos perspectivas de lo que son los diseñadores gráficos, la escuela moderna de diseño que tiene pocos años en México y sobre todo el uso de terminología mexicana para mexicanos y por mexicanos. Desde luego estoy en una perspectiva abierta y me parece que el uso de un concepto y otro no cambia
en nada la intención de ese trabajo interesante en sus reflexiones, desde luego. Gracias. Gracias, doctor, por la aclaración. Acá tenemos otra intervención, por favor. Buenos días. A mí me gustó mucho la intervención del doctor Héctor Guillermo. Justamente venía leyendo un libro que se llama Conferencia sobre la lluvia, de Juan Villoro, acaba de editarlo, y se pone en el papel de un bibliotecario que habla sobre la lluvia, pero hace una unión con respecto a los libros y las bibliotecas. Y a mí me parecía que no tenía la profundidad con la que el doctor tocó el tema, y es que los libros parecieran ser la huella del performance o de la vida, pero no es necesariamente el libro. Quizá los bibliotecarios somos bastante egoístas en ese sentido y queremos que sea de esa manera porque trabajamos con ellos. Sin embargo, son los textos y sinceramente creo que a veces los bibliotecarios no nos adentramos en el texto meramente, sino lo tocamos por encima, lo portamos muchas veces, pero el texto en sí nos es ajeno y creo que es una de las cosas que más entristecen en la profesión y que al menos a mí me entristece muchísimo. Creo que no alcanzo a vislumbrar el leerme toda la biblioteca en la que trabajo y eso me produce una profunda tristeza, el tocarlos pero no conocerlos. Es como ver a las personas, quizá no con verlas las conocemos y bueno, el texto va más allá de a veces el entendimiento de los bibliotecarios. Bien, agregando a tus observaciones, diría que hay que tener en cuenta que en este momento estamos viviendo una fase de transición entre dos formas culturales, la cultura escrita y la cultura visual. Muchos dicen que la cultura escrita será sustituida por la cultura visual, incluso el texto que leí pareciera apuntar hacia allá. Yo no creo eso. Creo que la cultura escrita va a seguir prevaleciendo, pero lo que sí es que es un llamado a que tomemos conciencia de las múltiples posibilidades del texto. En la medida en que la cultura visual cada vez se hace más fuerte su presencia en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad, nos muestra eso, que finalmente el texto no estaba necesariamente sujeto a un formato, sino que podemos hablar de textos viajeros, textos nómadas, que pueden posarse en distintos soportes. Con esto no quiero decir que se haga del texto una especie de idea platónica que iba en un mundo trascendente. El texto requiere de un soporte para darse a leer, requiere la carnalidad de un texto para ofrecerse a la mirada, a la lectura. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es evitando las sacralizaciones de los formatos, de los libros como tal, ya sea el texto electrónico, en fin, porque, como señalaba, este afán de sacralizar está haciendo que también ahora traslademos este instinto de sacralización también al otro formato, que es el electrónico. Y no creo que lo importante es eso, el texto, lo que nos está diciendo el texto. Y claro, Roger Chartier agregaría que finalmente también los soportes determinan las formas de lectura de los textos que vienen en esos formatos, en esos soportes. Pero repito, hay que saber diferenciar entre una cosa y otra, entre los soportes y los textos. Los soportes están ahí para que se posen los textos, los distintos soportes. Entonces hay que privilegiar tanto uno como el otro, darle su importancia y comprender la dinámica de interacción entre esos, para evitar sacralizar. Y lo que señalabas, por supuesto, cuando el bibliotecario tiene este afán o este amor por la lectura, puede parecer un poco abismal y si no es que hasta traumático no poder leer, por supuesto, toda la biblioteca. Pero aquí yo diría que es cuestión también ya de intereses, ¿no? Es decir, qué autores, qué temas, qué enfoques nos interesan y abocarnos hacia eso, porque si ya lo vemos, incluso ya no digamos un bibliotecario, sino cualquier persona, cuando se enfrenta al abismo de la palabra escrita, si realmente es para morir ya de pensarlo, ¿no? Si ya no digo morir en el intento de leerlo, sino de morir ya hasta pensando en leer esos abismos de palabras, ¿no? Entonces creo que es eso, es decir, qué nos interesa, qué temas,
qué autores, en fin, nos interesan, y sobre eso irnos haciendo de una cultura al respecto, ¿no? Y por supuesto eso no subsana la angustia de no poder leer todo, pero al menos digamos, nos da una cierta tranquilidad para saber que nos enfrentamos a un mundo cultural, ¿no? Y que al menos tenemos algo de qué hablar, contar, o de qué herramientas gozar, ¿no? A ver, acá adelante, a la mitad más o menos, tenemos 2 intervenciones. Al final, Katy, sería la tercera. Gracias. Sí, buenos días. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Sí. Es una pregunta muy confusa, porque habla de mi propia confusión con las imágenes y con el mundo moderno. Lo que me empiezo a preguntar ahora sobre las imágenes y sobre el mundo tan cambiante es si lo que se está modificando no es en sí la información misma, que no logramos, yo al menos, cada vez parece más inasible, cada vez desdibuja hasta nuestras ciencias y me parece que no sabemos todavía cómo entrarle. Yo sí creo que estamos en una mutación, como apuntaba Héctor Guillermo, como también opina Alessandro Barico, que tiene un libro dedicado a esa mutación que se llama Los Bárbaros, que es muy interesante. Y bueno, yo me pregunto eso, están cambiando muchas cosas a la vez. Nuestra concepción de las imágenes, de la literatura, de la información misma, de la biblioteca, etcétera. Yo creo que estamos en plena mutación y que no sabemos todavía para dónde vamos. Me gustaría saber qué piensan. ¿Alguien de la mesa? Minerva, doctor. Retrayéndonos un poco, pensemos lo que estaban viviendo las personas en ese cambio que fue de un soporte al otro. Incluso ha habido etapas, ¿no? Pensemos en el mundo antiguo, cuando se pasó del libro en rollo, al códex. Todo no era solo el cambio de un soporte, un formato, sino que era también un cambio cultural. Las transfiguraciones de los soportes van acompañadas de redes muy complejas de cambios sociales en todos los niveles. Digamos que ese es un vestigio de todas esas transfiguraciones. Entonces, claro, si lo identificamos en términos particularizados, es decir, está cambiando un soporte, cómo es que yo estoy enfrentando mi relación con la información, qué es lo que trae aparejado, por supuesto genera inestabilidad, incertidumbre, desconcierto. Es cosa de que con el paso del tiempo ya se perfilen las características de soporte. Pensemos ahora al otro, es decir, cuando se pasa del libro manuscrito al libro impreso, son también transfiguraciones de múltiple orden. Entonces, estamos viviendo actualmente también una de esas fases, es decir, del libro impreso a los formatos electrónicos. Y eso está también trayendo aparejado cambios muy vertiginosos en todas las estructuras sociales, pero también en las estructuras mentales y vitales de las personas. Es difícil ahorita prever porque estamos encabalgados en esas dos situaciones, es decir, una cultura escrita y una cultura visual en ascenso. Es obvio que pasando varias décadas se podrá perfilar mejor una vez que se estabilicen también las formas de generación de información y su divulgación. Entonces esto es cosa de tiempo, pero en la medida que estamos en esa frontera, nosotros tenemos que sería nuestra misión, tratar de comprender cómo se da esta dinámica, en qué consiste, y tratar de prever hacia dónde va. Y desde una disciplina, en este caso como la bibliotecología, también debe de tener las herramientas para enfrentar esos cambios a nivel informativo. Tengamos en cuenta una cosa, es decir, durante mucho tiempo, siglos prácticamente, esta disciplina tuvo claro que su objeto de estudio, su objeto de trabajo como tal, era el libro. Pero ¿qué está pasando actualmente? Ese libro, y que fue un poco hacia donde apuntaba la exposición que hice, está perdiendo su aura sacralizada. Es decir, al decir que está siendo desacralizado el eclipse del libro sacralizado, hay que entenderlo también como en buena medida pérdida del aura de esa cultura escrita.
y el advenimiento de otros tiempos, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que prepararnos también en ese sentido, ¿no? Tere, por favor, un momento, sí. Muchas gracias. Yo quería preguntarle a la maestra Anguiano si puede profundizar un poco más sobre esta idea que ella plantea de que la imagen es un simulacro, una ilusión, y el libro es una imagen, no nada más las imágenes que están dentro del texto, sino el libro, texto, imagen, contenido, representación, es una imagen. Por favor. Bueno, la pregunta es como para una tesis doctoral, ¿verdad? Pero básicamente lo que yo estoy planteando es como haciendo eco a estos estudios críticos sobre la imagen y están vinculados con los estudios de cultura visual, planteando que la imagen en realidad son reminiscencias de algo que ya pasó y por lo tanto son simulacros, son montajes, son encuadres, son condiciones específicas que ya sea el que genera la imagen, sea pintor, escultor, arquitecto, fotógrafo, hace lo mismo que el escritor, ¿no? O sea, encuadra, simula, y está en un juego que es un devenir, un juego que está construyendo, y por lo tanto planteaba yo que el libro mismo, y tiene que ver con la noción que estaban platicando y estaban diciendo desde el principio del seminario cuando nos lo estaba platicando el doctor Guillermo, que justamente el libro pareciera ya que tiene un aura, como la obra de arte, ¿no? O sea, es una condición aurática que desde el principio, en el caso del libro, desde la llegada de la imprenta, y en el caso de la imagen artística y la imagen que no era artística, sino básicamente grabados, también pierde esa condición aurática, ¿no? Entonces, como ya no es sacralizado, ya no se puede como concebir en esta condición sacralizada, entonces devienen en simulacros de algo que sucedió, en una, podríamos ser más fatalistas, casi en una ruina, si vamos con Calvino, ¿no? O sea, es una pregunta que yo trato de contestar todo el tiempo, pero es una invitación a repensar eso, ¿no? Básicamente. Bien, Katy, por favor, al fondo. Hola, tengo dos preguntas, una para la maestra Anguiano, que es una pregunta más bien instrumental. En tu labor como investigador o investigadora iconográfica, ¿qué problemas son los que te presentan cuando quieres encontrar imágenes dentro del contexto de las bibliotecas? Pues básicamente, así como un ejercicio práctico, es que no están nunca registradas en las bibliotecas las imágenes. Entonces, nuestro ejercicio es meterte a los libros. Un poco lo que estaban ahorita diciendo es que me da mucha nostalgia que solo toco el libro por arriba, ¿no? Nosotros tenemos que meternos para encontrar las imágenes porque no hay una posibilidad catalográfica que nos permita ver eso, ¿no? Eso sería como nuestro problema. Entonces vemos los libros como nuestros objetos, nuestros sujetos de estudio, porque los vemos más vivos, ¿no? Tenemos otra pregunta que va a hacer Katy, había anunciado dos. Al doctor Alfaro. Hemos platicado en otras ocasiones sobre el cómic, pero no hemos abundado, por ejemplo, de otra variante que tal vez es más contemporánea, de la novela gráfica. ¿Qué circunstancias considera de la novela gráfica como objeto de conocimiento también en bibliotecología? Bien, hay que señalar, y bueno, una de las cosas que también yo mencionaba, es que en México, desgraciadamente, por una tradición culturalista malentendida, se le ha marginado o incluso se le ha menospreciado el cómic, mientras en Europa tiene un estatus ya de consideración. No es gratuito que haya universidades donde se dan cursos sobre el cómic o de cómo elaborar cómics, se hacen seminarios, en fin, y alcanza un nivel ya de estética intelectual y cultural. Esto ha hecho que, en el caso de Europa, haya evolucionado muy rápidamente, y de aquellos cómics muy tradicionales que todavía
tenemos en mente de los 60, 70, se ha llegado a un punto de una dinámica muy compleja ya y artística en la elaboración del cómic y ha dado paso a estas novelas gráficas. La novela gráfica que puede ser adaptaciones de obras literarias o creaciones. Cuando vemos cómo se elabora el cómic, es decir, la complejidad, porque uno todavía tiene en mente el cómic, que es un señor que ahí en una habitación se pone a inventar una historia y hace los muñequitos. No, son equipos muy seleccionados que eligen a artistas y a escritores incluso de renombre para que hagan la historia y el ilustrador va siguiendo eso. Entonces hay un concepto estético muy definido. Y esto es importante señalarlo porque está muy a tono también con una dinámica de información cambiante y de complejidad. Pensemos en los antiguos libros ilustrados, donde un texto era acompañado con unas ilustraciones que, si bien es cierto hacían referencia al texto, eran eso, un acompañamiento. Aquí ya es la imagen y un texto engarzados de forma muy dinámica y con un respaldo literario y estético muy acuciado. No es gratuito que, pensando esto, en algunas bibliotecas, sobre todo de Europa, se haya llegado a la situación de crear secciones de comitecas. Y por la información que tengo al respecto, son sumamente concurridas, ¿no? A los jóvenes les encanta ir a estas comitecas, se divierten, y por qué no verlo también como un punto de cruce con los objetos y los medios más tradicionales con los que ha trabajado la bibliotecología. Entonces el cómic sería eso, también un engarce con unas nuevas formas de información que se están generando. De ahí, por eso la importancia, repito, que adquiere la novela gráfica, es como la avanzada del cómic, con formas más dinámicas y un conocimiento ya en términos cognitivos más complejo, porque repito, la información que trae ya incluso llegan a, según por supuesto las propuestas de los creadores de los cómics, pueden ser incluso de carácter filosófico, sociológico, en fin, ¿no? Entonces por eso también hay que verlo como fuente de información y de alta complejidad. Bien, acá adelante, por favor. Sí, ya. Buenos días. Gracias, muy amables. Mi inquietud es con respecto a la perspectiva de los ponentes en relación a los riesgos del culto a la imagen en un mundo que está lleno de cámaras de video fijas y portátiles, y teniendo en cuenta que Internet tiene un origen militar y que hace unos días se acaba de difundir en el mundo el espionaje de correos de 85.400 y tantos mensajes de correos en la presidencia y demás, ¿no? Si todos nos dedicamos a transmitir en lugar de textos, imágenes, ¿qué puede pasar con el culto de la imagen? ¿Qué puede pasar con el culto de la imagen en mi apariencia, en mi vestido, en la moda, en el modelo universal que se pretende que todos se vistan a la moda? ¿Cuál sería su perspectiva? A ver, ¿alguien desea? Bueno, creo que ahorita tal vez se ve como más evidente tras todo esto del espionaje que se hizo de Estados Unidos al mundo entero, ¿no? Pero desde el libro de Walter Benjamin, de la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, vemos, o de Aldous Huxley también, ¿no? Vemos como esta preocupación de que la imagen se puede transmitir y se puede además replicar, reproducir de maneras que nosotros no podemos controlar. Un poco como lo que está diciendo, la imagen se derrama, pero no por eso se vuelve, o no estamos, bueno, en mi caso no estoy refiriéndome a un culto a esta imagen, sino a una contingencia en la imagen, ¿no? Igual pasa con los libros, ¿no? Los libros en algún momento salieron de su condición como normada y se volvieron, y ha pasado, ¿no? La quema de los libros en la Inquisición, ¿no? Entonces se derramó la condición del libro, y ¿qué pasa? Pues es contingente, hay algo que se tiene que estudiar, ¿no? Es en ese sentido en el que, bueno, en lo personal me refiero, no tanto un culto, porque el culto pues se acabó desde 1900, no sé qué, ¿no? O sea, hace mucho, hace casi un siglo, ¿no? Ya nadie puede hablar de un culto a la imagen, y si lo hace tiene un enorme riesgo de que le avienten unos jitomates, ¿no? Pero yo pienso que va por otro lugar, ¿no? Las contingencias. No sé.
Bueno, igualmente, concuerdo. Sí, esto del espionaje, bueno, es algo que se ha hecho desde que prácticamente Internet estuvo, ¿no? Por su carácter abierto. No nada más que ahorita, igual que las leyes y todo eso, la censura siempre han existido. Sin embargo, creo que, como mencionamos, al igual que el libro, al igual que la información impresa, pues bueno, va a tener la imagen un cambio y va a sufrir todo lo que ha sufrido también el texto. Por ejemplo, recientemente Facebook cambió todas sus políticas de diseminación de videos, etcétera, por un video de un decapitado que salió que se subió de México. O sea, a partir de ahí dijo, no más imágenes de esto, ¿no? Entonces, pues bueno, quizá es un poco incierto el futuro de la imagen en ese sentido. Me parece muy pertinente la pregunta que hacía el señor, sobre todo porque sí es un llamado también de los peligros que entraña la imagen. En un mundo que, como vemos, está cada vez siendo más poblado por la imagen, y que incluso filósofos y teóricos hablan de que hemos convertido al mundo como imagen, es decir, ya no solo que estemos produciendo imágenes, sino que hemos hecho del mundo una imagen. Y eso nos bloquea para ver ahora sí la calidad, digamos, verdadera del mundo. Entonces se convierte en una pantalla que está mediando nuestra relación con el mundo. Eso, por supuesto, es un hecho que está sucediendo. Pensemos en sociedades donde la imagen todavía tiene un impacto tan poderoso que determina el actuar de las sociedades como tal. En Estados Unidos, incluso se dice que para cada norteamericano el mundo es una película, ¿no? Es decir, desde que nace, pareciera que vive la vida como si fuera una película. Ahora, para esto, ¿cómo es que se puede evitar eso o tratar de enfrentar esa situación? Pues es precisamente a partir de una reflexión crítica sobre la imagen, tanto en cuanto a sus posibilidades como en cuanto a sus peligros. Por eso es que, como lo señalaba yo en la presentación de este seminario, uno de los objetivos de nuestro seminario de pensamiento teórico bibliotecológico ha sido una reflexión crítica sobre la imagen, porque estamos tratando de trabajar como fundamentación teórica de la imagen en sus distintos aspectos, y claro, para darle un estatuto como objeto de conocimiento dentro de la disciplina bibliotecológica. Pero en el fondo lo que gravita o lo que palpita en este proyecto de seminario, en esta etapa, que es el trabajo sobre las imágenes, es eso, una reflexión crítica que nos haga ver qué es la imagen, cuáles son sus alcances, sus posibilidades y cuáles son sus peligros. En otros términos, pensar la imagen, leer la imagen para que podamos saber de qué se trata este asunto y podernos precaver contra los peligros que también entraña, por supuesto, la imagen, ¿no? Atrás hay otra pregunta más, todavía tenemos unos 5 minutos más, si es que alguien desea levantar la mano, ¿no? Buenos días. Bueno, en relación a lo que planteaba la compañera, de lo, Katy, que no hacemos los bibliotecólogos, y la respuesta que dio la ponente en función de la dificultad que tienen los usuarios para localizar las imágenes en colecciones. Efectivamente, los bibliotecólogos carecemos de herramientas para poder trabajar la imagen. Trabajar la imagen en términos no de la descripción, ¿sí?, del análisis de contenido, nos implica tener una formación básica en términos lingüísticos y semióticos. Si no tenemos esas herramientas básicas los bibliotecólogos, no se puede trabajar análisis de contenido de imagen y por ende, ¿sí?, no seremos capaces de poder registrar la riqueza de imágenes. Aquí simplemente hemos visto los ejemplos que han ustedes presentados, hemos visto solamente imagen fija, pero el mundo se complica con la imagen en movimiento, y más cuando tiene una banda sonora detrás, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí se abre un parteaguas importante, ¿sí?, pero que debemos de llevarlo desde la formación en la licenciatura para los estudiantes, ¿sí? Tenemos que empezar a trabajar en que los egresados de las licenciaturas
tengan elementalmente, ¿sí?, porque obviamente no se puede dar todo, estas herramientas, de tal suerte que aquellos egresados que les interese profundizar más en el estudio y en el trabajo del análisis de contenido de imágenes, ¿sí?, tengan ya una idea más clara de por dónde va el asunto. Y yo creo que aquí nos hace falta caminar en ese sentido, porque de lo contrario, simplemente la riqueza, lo comentaba hace un momento con el doctor de Lira, simplemente la riqueza en imágenes que tenemos en la Biblioteca Nacional, pues está ahí dormida, ¿no? Y solamente sale a la luz si es motivo de un proyecto de investigación. Entonces, yo solamente quiero señalar esto, que el problema de la imagen no es para nosotros los bibliotecólogos, no se resolvió con las reglas de catalogación, ni se van a resolver con las RDA. Es un problema de análisis de contenido y nos tiene que llevar a hacer formación interdisciplinaria hacia lingüística y a semiótica. No, por lo menos yo lo que he visto en mi experiencia es que pues no hay de otra pues para entrarle a este campo. Bueno, muchas gracias por el comentario. ¿Alguien más? Ya es la última intervención. Yo tengo dos comentarios. Hay uno, por desgracia no recuerdo ahorita el nombre de un artista contemporáneo que conjuga muy bien, se presentó en la mesa, al menos alguna parte, que es un artista que ha recolectado todas las portadas del libro Modos de Ver de John Berger. Por desgracia no recuerdo ahorita, quizá ustedes lo tengan más fresco. Me parece interesante, ¿no?, porque logra ahí como una conjunción. Y finalmente, como mi otra observación va más de lo que se está hablando en este momento, en términos de quizá de la importancia de la imagen o la falta de registro de imagen en las bibliotecas, y yo planteo como quizá un segundo problema, ¿no? Hoy en Internet, en Google, quizá hoy buscamos cualquier término y tenemos un vómito de imágenes, ¿no? Ya de repente el problema es el contrario, es tratar de encontrar las fuentes, es tratar de encontrar el contexto, ¿no?, que genera estas imágenes. Y eso me parece importante, volver a reflexionar sobre esta idea de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Bueno, ¿alguien gusta tomar la palabra? ¿Alguien dice yo? Respondiendo a las preguntas anteriores respecto a la bibliotecología y, digamos, nuestros problemas respecto a este oscuro objeto del deseo bibliotecológico, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sí, es decir, en bibliotecología no hemos enfrentado el problema de comprender a fondo las imágenes, lo que implicaría, incluso ya en términos prácticos, hacer un trabajo de análisis de contenido de las imágenes que pudiéramos registrarlo. Esto por varios motivos. Tengan en cuenta lo que señalábamos hace un momento. Estamos en el encabalgamiento o en el entrecruce de dos formas culturales. Las bibliotecas y ya después su desarrollo en términos de ciencia, la bibliotecología, siempre trabajó bajo la idea del texto, la textualidad, el libro como objeto de trabajo de organización de la información. Y por lo mismo, es decir, se enfrenta ahora ante una situación donde una forma ascendente de cultura, que es la cultura visual, se nos está viniendo encima. Entonces esto está agarrando a sorpresa a una formación también tradicional en ese sentido, que ha sido la de los bibliotecólogos, ¿sí? Ahora, para mencionar otra cosa, en el análisis de contenido, por supuesto, nada más hace una descripción superficial, como viene trabajando actualmente cuando se trata de organizar la información de las imágenes, en cuanto a lo que de forma inmediata ofrece la descripción de una imagen. Cuando pensamos en un método como el método iconológico, que se articula en 3 niveles, el preiconográfico, el iconográfico y el iconológico, vean en qué nivel se queda el acercamiento bibliotecológico a la imagen, cuando este método, creado por Avi Warburg y finalmente todos sus discípulos, lo que nos dice que es que el preiconográfico es la mera descripción, pero es el nivel más superficial.
Luego siguen el iconográfico y el iconológico, que son descenso en profundidad para comprender la información de la imagen. Entonces, fíjense, es decir, cómo la concepción en la que se ha manejado la bibliotecología vendría siendo el equivalente al primer nivel en términos metodológicos de la iconología. ¿Y qué nos estaría esto diciendo? Que estamos dejando el gran magma de información, que es el con el que podemos acceder con los otros niveles, desatendido. Y nos quedamos meramente en la parte inicial, ¿no? en la descripción de lo que ofrece la imagen. Entonces, sí, atendiendo eso, creo que sí es pertinente que se agregara dentro de la formación del bibliotecólogo estos elementos, sobre todo para enfrentarse a un tipo de información al que ya no puede darle la vuelta, en pocos términos, que está ahí, y que es prácticamente el mundo que está tocando las puertas y que se nos viene encima, y es el mundo visual. Entonces creo que por eso sí es pertinente, retomo estas observaciones que se hacían, de que sí, dentro de la formación de los bibliotecólogos, de los bibliotecarios, se introduzcan estos elementos de comprensión, de análisis y de una visión muy específica respecto a la lectura de las imágenes y de las imágenes en cuanto tal. Bueno, pues agradezco a nuestros conferencistas, Minerva Anguiano, muchas gracias, Jonathan Hernández, el doctor Guillermo Alfaro, muchísimas gracias, y anuncio la siguiente mesa, intervenciones visuales sobre el concepto del libro y la biblioteca. Entrego un pequeño reconocimiento por su participación, muchas gracias y un aplauso, por favor.